Capítulo 3, Tarita Sudrak. Sección 1. Oye, Tarita. Fui elegida para ser una Stargazer, y tengo un mandamiento que cumplir. ¿Quién se lo confió a Tarita? Fue otra de la gente de Sudrak, Mariuli. Todas las Sudrak nacían y se criaban en la selva de Udaim, donde vivirían toda su vida. Por lo tanto, todas las aldeanas del asentamiento eran como una familia, y Mariuli no era una excepción a eso. Sin embargo, para Tarita, Mariuli era una amiga especialmente cercana. Una creencia de la Sudrak era que las almas de las bebés nacidas el mismo día estaban conectados. Esa conexión se consideraba más fuerte que la de madres y hermanas, y se les trataba como mitades de un mismo ser, llamadas hermanas del alma. Kuna y Holly también eran hermanas del alma, nacidas el mismo día. Y la hermosa Sudrak con las puntas de su cabello negro teñidas de rosa, Mariuli era, de hecho, la hermana del alma de Tarita, quien había lanzado su primer grito el mismo día que ella. Gentil y buena oyente, Mariuli congeniaba perfectamente con la tímida y retraída Tarita. Tarita le confiaba a Mariuli su relación con su hermana mayor, su papel dentro de la tribu Sudrak y numerosas otras ansiedades y conflictos, y una y otra vez encontraba en ella la paz interior. Cualquier conflicto o inseguridad vergonzosa que tuviera, podía confiárselo naturalmente a Mariuli. Así que, cuando Mariuli le dijo que tenía un secreto que quería compartir, Tarita se alegró tanto que se preparó, sintiendo que debía corresponder a su confianza. Y así, a Tarita, ella habló. Ella había sido elegida como una Stargazer, y se le había otorgado un mandamiento que cumplir. Cumplir el mandamiento es un gran honor para una Stargazer, Tarita. Bueno, no lo entiendo. ¿Qué te están diciendo los cielos, Mariuli? No son los cielos, Tarita. Son las estrellas quienes nos lo dicen. Las estrellas nos asignan un papel que desempeñar. Un papel muy, muy importante. De hecho, no se lo iba a decir a nadie, pero... Tú, eres mi hermana del alma. Mirando a la sonriente Mariuli y su confianza, Tarita fue incapaz de decir nada. Era una historia que su hermana del alma, Mariuli, le había confiado a Tarita. No podía revelársela a nadie. No tenía más remedio que soportar la ansiedad sola. Por eso, Tarita decidió pensar en ello como un delirio pasajero que no necesitaba ser tomado en serio. Intentó apartar la vista creyendo que no era más que una obsesión repentina. Pero los cambios se manifestaron, convirtiéndose lenta pero seguramente en anomalías. Y entonces, un día, cuando Tarita y Miselda regresaron de la casa, Mariuli, quien estaba cuidando de las niñas del pueblo, estaba cantando una canción desconocida. Eso era extraño. Entre la gente de Sudrak, los roles se dividían principalmente en dos, cazadoras y guardianas. Las cazadoras cazaban presas para obtener comida y materiales para el comercio, mientras que las guardianas criaban a las niñas en el asentamiento y trabajaban para proteger el pueblo. El primero era el grupo al que pertenecía Tarita, y el papel de Mariuli correspondía al segundo. Amada por las niñas y habiendo servido como nodriza de muchas, Mariuli también era una cantante experta. Por lo tanto, que ella cantara en sí mismo no era en absoluto sorprendente. No era en absoluto sorprendente que estuviera cantando. Sin embargo, no recuerdo haber oído la canción de Mariuli antes. Hermana. Pero, es una buena canción. ¿Agradable? Deteniéndose a escuchar la misma canción, Miselda no prestó atención a la normalidad. Las otras Sudrak, Kuna y Holly, eran iguales. Ninguna de ellas percibió lo extraño que resultaba que Mariuli cantara una canción desconocida, solo Tarita se mostró aprensiva respecto a su origen. Fue Mariuli quien había hablado de que las estrellas le habían revelado el papel que debía cumplir, el mandamiento. Seguramente, incluso esa canción no había sido enseñada por las estrellas. Eso es un malentendido, Tarita. No me la enseñaron, solo canté una canción que ya conocía. ¿Conoces la canción? Sí, conozco la canción. Aunque no personalmente, otro Stargazer la conoce. No entiendo lo que eso significa. No era la respuesta que Tarita había temido. Sin embargo, en cierto modo,
la respuesta de Mariuli había ido más allá de lo que Tarita había temido. Este comentario sobre el Stargazer era la prueba de que ella no había olvidado ese cuento chino. Era la prueba de que la fantasía aún perduraba, no, era la prueba de que estaba empeorando. No importaba cuántas veces lo escuchara, Tarita no podía comprender la historia de los Stargazers. Y cada vez que Mariuli parecía triste por ello, Tarita sufría terriblemente, sintiendo como si estuviera traicionando su confianza. Después de eso, el periodo de luna de miel de Mariuli con el Stargazer continuó. Ella pasaba sus días demostrando conocimientos desconocidos, cantando canciones desconocidas, contando historias desconocidas y cumpliendo un mandamiento que no podía haber conocido. Tarita siempre había hablado de todo con Mariuli, de cualquier cosa. Nunca hubo un momento en su vida en que Tarita no buscara el consejo de Mariuli para tomar una decisión. Lo mismo ocurría con Mariuli, incluso habían decidido juntas el nombre de su hija. Con el deseo de que se convirtiera en algo suave, efímero, pero cálido y entrañable. Y así, Mariuli, quien debería haber estado siempre con ella, tenía ahora el corazón perdido en los confines del cielo. Descuidando a su gente, a Tarita e incluso a su hija, su vida estaba atrapada por las estrellas, atada por el mandamiento. Alguien que no era una estrella, le estaba infundiendo sabiduría en ella. Sospechando esto, incluso había intentado sondear su entorno. Sin embargo, como guardiana que pasaba sus días en el asentamiento, Mariuli no tenía oportunidad alguna de contactar con el mundo exterior, y las sospechas de Tarita no hacían más que crecer. Realmente era como si las estrellas le estuvieran susurrando. ¿Eres tú quien está desviando a Mariuli? Mirando hacia el cielo nocturno, ella inquirió a las estrellas que se veían a través de los huecos de las copas de los árboles. Las luces centelleantes que hablaban con Mariuli, sin embargo, no hablaban con Tarita, con quien ella estaba conectada por el alma. Conocimientos desconocidos, las canciones que nadie había oído nunca, un mandamiento que uno debe cumplir. Devuélveme a mi hermana del alma. Tensando con fuerza la cuerda de su arco, Tarita apuntó a la estrella más brillante del cielo nocturno. Tan pronto como soltó el dedo, una flecha afilada rugió y se precipitó hacia el cielo nocturno, sin alcanzar nada, cayó en vano. Las estrellas no dijeron nada. Tampoco dictaron mandamientos. Ni siquiera echaron un vistazo al primer indicio de rebelión de Tarita. Entonces, ¿qué había cambiado exactamente a Mariuli? Ella no podía entenderlo. Ni siquiera sabía quién debía hacerle oír este lamento, este sufrimiento. Todos los problemas y sufrimientos que no podía expresar habían sido escuchados por Mariuli. Entonces, ¿a quién debía recurrir para que escuchara sus preocupaciones y sufrimientos causados por Mariuli? Ella estaba segura de que su hermana mayor no lo comprendería. Su hermana mayor era fuerte y serena. Que ella pudiera darle vueltas a algo o quedarse quieta era inconcebible. Además, el horror de contárselo a su hermana mayor era más grande que el de simplemente no ser entendida. La Mariuli actual era la antítesis de las enseñanzas y el modo de vida de la gente de Sudrak. ¿Aprobaría mi Zelda, ahora la jefa de la tribu, eso? ¿O era posible que ella desterraría a Mariuli del pueblo por sus ideas peligrosas? Algunas habían sido expulsadas de la tribu en el pasado, sin poder volver jamás a la selva. Ella no quería perder de vista a Mariuli. Incluso si ahora, Mariuli había cambiado de aquella con cuya alma la de Tarita había estado conectada. Por lo tanto, Tarita mantuvo su angustia embotellada en su pecho durante mucho tiempo. Y entonces, ¿qué debo hacer, Tarita? Soy una Stargazer, y aún así. Y entonces el incidente de aquel día, el mismo de las pesadillas que veía cada noche, realmente comenzó. Sección 2. El gran desastre continuaba, las sombras desbocadas engullendo y consumiendo los alrededores, desmoronando, magnificando la muerte. Un poderoso desastre que haría temblar las piernas con una sola mirada, haría estremecer el corazón solo con pensar en desafiarlo, y sacudía el alma misma. Aquellos que se enfrentaron a este desastre y decidieron resistirlo. Eran guerreros que no mostraban temor alguno, que elegían lo mejor según la situación en la que se encontraban y encarnaban una voluntad de perseverar. ¡Wow! Alzando una voz silenciosa,
con los dientes apretados, Rui continuaba evadiendo los brazos de la sombra. Una niña sin ningún vínculo con Chaos Flame, que se aferraba con todas sus fuerzas al gran desastre, lo hacía por motivos personales sin relación con la supervivencia de la ciudad. Eso reforzaba la determinación de Rui. Y eso no se limitaba solo a Rui. Medium, blandiendo una espada bárbara con su pequeña complexión, Al, sosteniendo el dao contra su propio cuello, Kafma, movilizando todo el poder de los insectos dentro de su cuerpo, y los residentes de la ciudad demonio, con uno de sus ojos en llamas, todos ellos tenían razones y una determinación para no retroceder ante el gran desastre igual a la de Rui. Armados con esa determinación como su arma, aquellos que habían roto el muro de miedo que emanaba del gran desastre no se detendrían. Un ataque instantáneo que mata de un solo golpe, y un HP absurdo que ni siquiera sabe si está haciendo efecto. Eso es todo. Corriendo por el campo de batalla usando escombros como apoyo, Al miró intensamente al gran desastre mientras daba instrucciones a quienes lo rodeaban. Aunque no había forma de borrar el pánico que se filtraba desde el núcleo de su cuerpo, su bravuconería y la presencia de sus aliados le dieron un pequeño respiro a su mente. Ese respiro le dio al espacio para pensar. El comportamiento del gran desastre era, dicho claramente, predecible. Barría con sus sombras cualquier cosa que se acercara, engulléndola y devorando su entorno para aumentar la escala del daño. Pero al lanzar ataques para obstaculizar su camino, o al convertirse en blanco de las sombras para dispersar su puntería, y arrojando comida para que dedicara tiempo a masticarla, lograban contener al gran desastre desbocado. Sin embargo, todos ustedes, prepárense para retroceder. Con un solo pisotón la tierra se alzó, y la creciente onda de choque, junto con los terrones de tierra, partieron en dos al gran desastre. Por supuesto, no mucho después el gran desastre se retorció, volviendo rápidamente a su estado original, pero no había nadie más que la señora de la ciudad demonio y su técnica del matrimonio del alma que pudiera infligir un nivel discernible de daño. Yorna-chan. Retírense. Aunque es frustrante, haremos lo que dice ese hombre. ¿Te refieres a Belchin? En la brecha creada por aquel potente golpe, Yorna dirigió la atención de todos hacia el hombre de la máscara Oni que estaba observando el campo de batalla. Siguiendo la estrategia ideada a partir de la sabiduría que circulaba en la mente de Abel, quien estaba de pie en el edificio derrumbado, Yorna tomó su decisión. Entonces, permitiré que esta ciudad sea engullida, y luego la haré estallar desde dentro. Aparte de esto, no hay otra manera de cortar de raíz ese desastre que causa este desenfreno. Es un plan absurdo, pero es posible. Si un castillo no es suficiente, entonces es solo cuestión de usar una ciudad. Pero si eso no es suficiente, entonces tendré que ser nombrada emperatriz consorte y usar el país. Como uno de sus sirvientes, debo amonestarla firmemente por tal cosa. Habiendo escuchado el plan de Yorna, Kafma le gritó, con el rostro enrojecido debido a su comentario innecesario. Pero el honesto guerrero de la tribu Jaula de Insectos cambió su expresión de inmediato y asintió con la cabeza en señal de asentimiento con un «entendido». Eso probablemente se debía a que se había dado cuenta de que la decisión de Yorna de abandonar su ciudad era una lección que le causaba un dolor similar al de cortarse su propio cuerpo. La breve respuesta de Kafma cayendo sobre sus oídos, los ojos de Yorna se posaron ligeramente hacia abajo, seguidos de una encantadora y delicada sonrisa. No hay necesidad de su preocupación. Conmigo y los que me aman, una ciudad como esta puede establecerse de nuevo con facilidad, el consuelo está conmigo. Yorna, poniéndose la mano en el pecho y afirmando tal cosa, no tuvo objeción. De hecho, no estaba claro cuánto poder demostraría las bajo la manga de Yorna, pero él entendía perfectamente que, aparte de eso, no había nada más que pudiera inclinar la balanza contra el gran desastre, en este momento. Por lo tanto, retirémonos todos mientras luchamos, tan rápido como podamos. Esas breves palabras afirmadas por Medium fueron la señal para que se llevara a cabo la jugada final en la batalla de la ciudad demonio. Sección 3. Las pesadillas que ella tenía cada noche comenzaron en una noche fría, bajo una luna pálida y helada. ¿Qué debo hacer, Tarita? Soy una Stargazer, y aún así. Mariuli, completamente conmocionada,
dejó escapar esas palabras, y Tarita se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de moverse. Porque lo que había salido de los labios de Mariuli eran sus frágiles palabras de lamento, y no solo eso, sino también sangre fresca y roja que empapó la parte delantera de su pecho. Para empezar, su cuerpo no había sido saludable. La razón por la que ella había tomado el papel de guardiana, en lugar de cazadora, no se debía solo a su inexperiencia en habilidades de caza, sino también a la fragilidad de su cuerpo. Cuando ella era niña, a menudo se la veía postrada en cama. Pero a medida que crecía y esos episodios se volvían menos comunes, todos debieron de bajar la guardia, pensando que ya no había necesidad de preocuparse. El demonio de la mala salud la había estado consumiendo lentamente, hasta un punto de no retorno. Mariuli seguía vomitando sangre una y otra vez, con el rostro pálido como una hoja. Su cuerpo se demacraba más cada día, y que la luz de su vida comenzaba a debilitarse era evidente para cualquiera. Así pues, el resto depende de la fuerza de voluntad de Mariuli, Tarita, hermana mayor. Pasa un tiempo con Mariuli. Hasta su final. Ese es el deber de una hermana del alma. Haciéndole beber una infusión, Miselda dejó atrás esas palabras, que pesaron sobre Tarita. Eso era como un mandamiento que le había ordenado su hermana mayor, no muy distinto al de los cielos, diciendo que ella debía llevarlo a cabo. Quien presenciaría el final de Mariuli con sus propios ojos no sería otra que Tarita, su hermana del alma, que había nacido el mismo día que ella, pero que moriría en uno diferente. Miselda salió de la cabaña, y las otras Sudrak vinieron a hablar con Mariuli. Kuna y Holly también hablaron con ella, todas atesorando y lamentando sus últimos momentos con Mariuli. La joven hija de Mariuli, quien aún no podía comprender lo que estaba pasando, frotó su mejilla contra la mano de su madre que sostenía. Impulsadas por su entorno, madre e hija terminaron su última despedida sin una pizca de entendimiento. Una despedida entre una hija inocente, quien no albergaba dudas en su creencia de que la vería de nuevo mañana, y su madre que yacía en su lecho de muerte. Buenas noches. Que estés en paz para siempre. Saludando con la mano a su hija, rezando por su bienestar y habiendo terminado sus despedidas con sus compañeras una por una, Mariuli, ahora enfrentando su propia muerte, se mostró digna y admirable. No había duda de que Mariuli, en quien Tarita creía y amaba, era fuerte en su interior. Sin embargo, ¿qué debo hacer, Tarita? Todavía no he cumplido mi mandamiento, y aún así, Mariuli. ¿Todavía no lo he terminado? Porque, yo... Tan pronto como se quedó a solas con Tarita, lo que había estado tenso se rompió con un fuerte ruido. El rostro de Mariuli se volvió aún más pálido de lo que ya estaba. Lo que le preocupaba no era la muerte que se cernía ante ella, ni el futuro de su hija, sino algo incomprensible, como los susurros de las estrellas. Mariuli, maldiciéndose por no poder cumplir su mandamiento, y precisamente por su actitud, provocó en Tarita una profunda sensación de desesperación. Todavía sigues con eso. Tarita. Mandamientos o lo que sea, no existe nada de eso, absolutamente no, tú eres Mariuli de la Sudrak, no hay nada más que eso, ¿qué más quieres que eso? Vivir como una Sudrak, morir como una Sudrak. Eso era el verdadero propósito de una Sudrak. Eso mismo debería haber sido lo más importante para Mariuli, una de las Sudrak, un sentido por haber nacido. ¿Un sentido? Eso es lo que quiero. Las palabras de Mariuli, que incluso en un momento como este, veían valor en el mandamiento, atravesaron a Tarita. Ella tenía una hija. Ella tenía Tarita. Ella tenía la Sudrak. Y aún así, ella dijo que deseaba un sentido. Eso era una traición. Mariuli había traicionado la sangre que corría por sus venas, y había declarado que los susurros de las estrellas, que no eran más que una farsa, eran lo que realmente tenía valor. Ella había descartado los lazos que habían construido como si fueran algo sin sentido. Ese tipo de traición, en lo que a Tarita concernía, era imperdonable. Así que, ya es suficiente. Soy tu hermana del alma. ¿Cómo puedes siquiera hablar del sentido de haber nacido frente a mí?
Como si ella estuviera diciendo que no podía soportar oír más de esto, Tarita mostró sus intenciones usando su fría hoja. Ella había desenvainado una daga, con la punta apuntando silenciosamente a la pálida garganta de Mariuli. Tarita esperaba que la fría y afilada hoja hiciera que Mariuli volviera en sí y la obligara a retirar sus palabras. Naturalmente, podría ser que estas amenazas no le llegaran a Mariuli, dado que estaba a las puertas de la muerte. Sin embargo, Tarita no podía concebir ninguna otra manera. Aún así, ese fue el mayor error que Tarita había cometido en su vida. Yo, Tarita, te tenía a ti. Ante el susurro de Mariuli, por un instante, los oscuros ojos de Mariuli cautivaron el corazón de Tarita. Ese mismo instante resultó ser fatal para Mariuli. Mariuli. La delgada mano de Mariuli se presionó firmemente sobre la de Tarita, empujando hacia abajo la hoja que apuntaba hacia sí misma. Tarita intentó resistirse de inmediato, pero su momentánea confusión y la inesperada fuerza de Mariuli se lo impidieron. La afilada hoja se deslizó por la suave piel de Mariuli, y la sangre brotó. Un sonido desagradable y una sensación repulsiva le indicaron, por experiencia, que la hoja abrió fatalmente el pecho de Mariuli. Tenemos que tratarte inmediatamente. No, Tarita. Tienes un papel que desempeñar. Por favor, deja de decir esas tonterías. No es momento para eso, escúchame. HK. Ella profirió un grito que parecía como si estuviera escupiendo sangre, ¿no? Ella literalmente estaba escupiendo sangre. Su pecho había sido desgarrado por la daga, la luz de su vida se atenuaba cada vez más por momentos, sin embargo, el brazo de Mariuli no le permitiría escapar a Tarita. Mientras la sangre espumaba por la comisura de su boca, sus ojos se clavaron en Tarita. Aferrándose a su vida, que estaba a punto de perder en cualquier momento, habló mientras le estaba clavando las uñas con fuerza. Después de que hayan pasado 1000 noches, tú, te encontrarás con un viajero. Este viajero es un aliado del gran desastre que traerá la ruina a esta tierra. Así que, debes matarlo. Mariuli. La voz, llena de dolor y tejida con latos de sangre, quedó grabada en el corazón de Tarita como una maldición. La parca ya había posado sus dedos sobre el alma de Mariuli, a punto de arrebatársela. Lo único que retrasaba ese momento, aunque fuera por un segundo, era su obsesiva y delirante devoción por su mandamiento. Un viajero, con cabello negro y ojos negros. Mátalo. Detén el gran desastre, Tarita. Ese es mi deber, ya no puedo cumplirlo. Sí que, por favor. Tarita. Mi hermana del alma. ¿Te todavía estás diciendo Mientras se ahogaba en su propia sangre, Mariuli usó sus últimas fuerzas para esta súplica, y por eso, por primera vez, Tarita la odió. Todo este tiempo, Tarita había estado intentando desesperadamente tratar de retenerla, debido a cómo estaban conectadas en alma. Y aún así, ella había ignorado esto por completo y lo había sacado a relucir en sus últimos momentos. Era cobarde. Era tan despreciable, esas palabras golpearon a Tarita en lo más profundo de su corazón. Al oír la voz llorosa de Tarita, los ojos de Mariuli parpadearon ligeramente. Y justo así, la fuerza se desvaneció del cuerpo de Mariuli, y su cabeza se desplomó lentamente. Ta. ¿Mariuli? Mariuli. Un aliento débil y ronco escapó de ella, y ese fue su último. Allí yacía el cuerpo de Mariuli, sin pulso, con una daga aún clavada en su pecho. Tarita permaneció atónita durante unos segundos, luego salió corriendo de la cabaña, en un intento de llamar a Miselda y a las demás. Sin embargo, Tarita abrió de golpe la puerta de la cabaña, e intentó salir corriendo, sin embargo, se detuvo en seco. Sentada allí, había una pequeña silueta que no debería haber estado allí. Quizás se había preocupado por su madre postrada en cama, o quizás, siendo aún niña, había estado sintiendo un mal presentimiento. La joven, que tenía lo necesario para convertirse en una excelente cazadora, había mostrado sus cualidades esa noche, escabulléndose ante la mirada de los adultos.
Utakata miró atónita a Tarita, quien estaba empapada en la sangre de su madre y derramando lágrimas. Sección 4. La sombra se desbocó, danzó y se desató con furia, y un terremoto devastador fracturó la ciudad demonio desde dentro hacia afuera. La decisión de Yorna llegó a cada uno de los residentes de la ciudad demonio, sin dejar a nadie, para que cada uno de ellos abandonara la tierra que se había convertido en su hogar. Fue una decisión amarga. Para ellos, este era el último lugar que había acogido a quienes no tenían a dónde ir, otorgándoles la libertad de vivir sin tener que huir ni esconderse. La pérdida de todo esto, ¿cómo no lamentarlo? Sin embargo, si hay vida, la salvaré. Por el bien de presenciar una nueva ciudad demonio con nuestros propios ojos, debemos ser rápidos, sin demora. Desde que la señora de la ciudad demonio, el último bastión de los desamparados, lo había anunciado, la gente creyó que podían unirse y reconstruir su hogar, comenzaron a correr, dando la espalda a su tierra, el hogar en el que estaban acostumbrados a vivir. La ruina engulló, pulverizó la ciudad demonio, la responsabilidad de ello recaía en el gran desastre, cuya escala no dejaba de aumentar. El área cubierta por el barrido de la sombra continuó expandiéndose sin freno, y mientras la tierra y el paisaje urbano eran arrancados, Yorna quedó asombrada ante la actuación de Al, el artífice que lograba mantener las bajas humanas al mínimo. Pequeña señorita medium, retrocede, eso es suficiente, no lo lograrás si te quedas ahí más tiempo como estás ahora, pequeña señorita, es hora de irse. Qué frustrante, pero... gracias. Confiando en el juicio de Al, que gritaba así, medium, cargando la espada bárbara, huyó de inmediato. Un aluvión de sombras se disparó en persecución de la espalda de la joven, las cuales fueron bloqueadas por un muro de espinas que brotó de un lado, permitiendo que la chica, cuyo pequeño cuerpo había desempeñado el peligroso papel de señuelo, escapara. Gracias por salvarla, hermano Antenas. Pero ya es hora de que tú... ¿Hora de qué? ¿Vas a decirme que me retire? Si es así, entonces yo, Kafma Irulux, no escucharé tal cosa. No, pensé que eras el tipo de carácter que diría eso, pero realmente lo dijiste. Encogiéndose de hombros ante el entusiasmo de Kafma, Al reconoció que sus valientes esfuerzos habían contribuido enormemente al apoyo del campo de batalla. Verdaderamente, sin el apoyo de Kafma, el equilibrio contra el gran desastre se habría derrumbado mucho antes. De todos modos, hermana zorro. No me complace la forma en que me llamas, pero lo entiendo. Al escuchar la voz de Al llamándola, Yorna bajó la barbilla y asintió. La decisión de Yorna de abandonar la ciudad demonio ya se había dado a conocer, y la evacuación de la mayoría de los habitantes se había completado. Ahora, tal como ella había decidido, solo quedaba hacer que el gran desastre que estaba devorando la ciudad recibiera su merecido. Cerrando los ojos, por un instante, ella vaciló, con sentimientos que aún perduraban destellando en su mente. La técnica del matrimonio del alma de Yorna era una especial que operaba bajo condiciones diferentes a su uso normal. Normalmente, la cantidad total de alma que un individuo podía poseer variaba de persona a persona, pero la diferencia no era significativa. Sin embargo, Yorna, debido a ciertas circunstancias, poseía un alma miles de veces mayor que la de los demás. No era un poder que ella deseara. Si fuera sincera al respecto, incluso había deseado renunciar a él. Había sido útil para conseguir la posición en la que se encontraba actualmente, pero no había anticipado que una oportunidad en la que se le requiriera hacer uso de él llegaría llamando a la puerta. No, ella había evitado pensar en ello. Ese hombre. Había visto a través de ella. Yorna miró por encima del hombro a la figura de un hombre que llevaba una máscara Oni en la distancia. De pie en un terreno elevado de la ciudad demonio, un lugar que ya no podía escapar de la destrucción, el hombre con los brazos cruzados no vaciló en lo más mínimo. ¿Acaso? Su mirada inexpresiva era prueba de que consideraba inevitables los sacrificios necesarios para detener el gran desastre. Sin embargo, el hecho de que se quedara para presenciarlo todo sin huir era quizás su forma de mostrar respeto a la ciudad demonio. Esa idiota. Un momento después, mientras Yorna se preparaba para darlo todo contra su oponente, el gran desastre, sus tímpanos fueron golpeados por el sonido de una maldición.
Girándose hacia su origen, y al ver que había sido y siguiendo la mirada a través de su máscara dirigida al gran desastre, Yorna comprendió a qué estaba maldiciendo. Alrededor del gran desastre, una niña pateaba escombros, saltando de un lado a otro y manteniéndolo a raya, Rui. Su cabello dorado danzando, su atuendo blanco manchado de polvo, la niña enseñó los dientes y cargó contra el gran desastre. El objetivo de Rui era uno, el niño que había estado en el corazón del inicio del gran desastre. Esa niña. Como ella no había encontrado los medios para rescatarlo, Yorna había agonizado mientras llegaba a esta conclusión. Era una decisión que le causaba un dolor tan intenso como, o incluso mayor que, abandonar la ciudad demonio. Sin embargo, la conciencia de su posición, en la que no podía permitirse quejarse, hizo que Yorna superara su vacilación. Lo que el gran desastre se había tragado no podía recuperarse. Por eso, incluso la lucha desesperada de Rui no podía alcanzar nada. Tenemos que traer de vuelta a esa chica. Tienes que estar bromeando, deja sola a esa mocosa. En primer lugar, ella es, ¿qué pasa con esa chica? Ella es una HK. Gritando al ver a Rui saltar de un lado a otro, Kafma fulminó a Al con la mirada. Bañado la afilada mirada de Kafma, Al, quien parecía tener algo en mente sobre Rui, se atragantó sus palabras. Yorna quería salvar a Rui. Mientras el deseo de Rui no pudiera cumplirse, quería al menos salvarle la vida, incluso si la propia Rui no lo deseara. Mierda, 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 maldita sea, porque tengo que preocuparme hasta la estupidez por ella, voy a guardarte rencor, hermano. Gritando esto salvajemente, Al comenzó a correr con un vigor que no traicionaba el volumen de su voz. En su destino estaba Rui, saltando libremente frente al gran desastre. Rui mostraba una agilidad que ni siquiera dejaba que esa manifestación de la destrucción lograra apuntarla, sin embargo, puedo ver a través de ti. Esquivando la lluvia de escombros y las secuelas de las acciones de la sombra, Al rodeó a Rui con una precisión como si supiera de antemano cada uno de sus movimientos, y la levantó con un solo brazo, cargándola de lado. Wow, Aoyu. Duérmete. En su brazo, un golpe despiadado impactó en el cuello de la descontrolada Rui. Golpeada con fuerza por la empuñadura del dao, Rui dejó escapar un de dolor, y su cabeza cayó lacia. Sosteniéndola con ese único brazo, Al le dio la espalda al gran desastre y salió corriendo fuera de su alcance. Antenas. Skafma Irulux. En respuesta a su llamada urgente, las enredaderas de Kafma desplegaron una ruta de escape para el huidizo Al. El gran desastre persiguió intensamente a Al, intentando acorralarlo, mientras él se lanzaba hacia el camino de arbustos espinosos. Sin embargo, mientras producían un camino para Al, las enredaderas también crearon barreras para el gran desastre. Bajo una combinación de cobertura ofensiva y defensiva, Al, llevando a Rui, se dirigió hacia afuera del campo de batalla, y entonces... Hazlo, Yorna Misigure. Un grito que instaba al movimiento final resonó en la espalda de Yorna, y ella extendió las manos delante de sí misma. Esa postura no tenía sentido. Solo para aquel que arrebataría los hogares de tantos, una prueba de su ira. Yo, no te amo. Con esas pocas palabras, el gran desastre que se había tragado la mayor parte de la ciudad demonio de Chaos Flame explotó desde dentro. El poder del amor que estalló fue, verdaderamente, un acto como lanzar la ciudad misma. El impacto que barrió la sombra desde el interior se convirtió en una onda expansiva, y un tremendo vendaval arrasó la ciudad demonio en un círculo. Sacudida por las ondas expansivas que se extendían, todo lo que componía la ciudad demonio se rompió, se aplastó, se obliteró. Naturalmente, el gran desastre en el centro de esa destrucción no fue una excepción. Con eso, por un solo golpe desatado a cambio de la ciudad misma, la amenaza que se creía capaz de tragarse todo el imperio, el gran desastre, fue anulada sin dejar rastro. No fue suficiente, ¿eh? En medio de la implacable tempestad y el humo que teñía la vista de color arena, resonó la voz de un hombre tranquilo.
Al darse cuenta de que esta era la voz de un hombre que nunca bajaba la mirada, incluso en una situación en la que nadie podía evitar bajar la cabeza, Jorna, con los hombros caídos por el agotamiento, contuvo el aliento. Había puesto todo su empeño, un poder que no podría desatar una segunda vez, en ese golpe, pero aún así, la presencia de una oscuridad retorcida permanecía al otro lado de las columnas de humo. Había conectado. Pero aún no fue suficiente. Este resultado final la hizo rechinar las muelas. Antes de que se determinara a tomar medidas para disipar su decepción, la voz de Jorna se le escapó. La razón era simple, algo había actuado más rápido que ella. Sin embargo, las ascuas inextinguibles del gran desastre no eran ese algo. Eso. ¿Tanza? Saltando desde el sótano de la posada destruida había una pequeña chica ciervo, los ojos de Jorna se abrieron de par en par al ver su espalda. Sección 5. Lo vio. Ma se apuñaló a sí misma, con las manos de Ta. El testimonio de Utakata, la hija de Mariuli, la joven niña que había presenciado todo el asunto, fue el factor decisivo. El pecho de Mariuli había sido atravesado por la daga de Tarita, esta última ni siquiera hizo ningún intento por limpiarse la sangre que la empapaba. A los ojos de cualquiera, este espectáculo horrible parecería como si Tarita hubiera asesinado a Mariuli. Sin embargo, fue la hija de Mariuli, de entre todas las personas, quien refutó esta opinión, anulando la desgracia de Tarita. Matar a su propia sangre deshonraba su alma, prohibiéndoles regresar a la misma tierra que los espíritus de sus ancestros. Eso era lo que las Sudrak aborrecían por encima de todo, la desgracia de las Sudrak. La forma en que fue apuñalada. Si hubiera sido Tarita, habría apuntado a un lugar que no hubiera traído sufrimiento. Con solo un vistazo a cómo la hoja había penetrado y a la herida fatal, Miselda pudo discernir la verdad. Otras Sudrak, las más perspicaces, notaron lo mismo, y las que no lo hicieron se convencieron por el juicio de Miselda. Nadie pensó que Miselda estuviera encubriendo a su hermana Tarita. Miselda, considerada una Sudrak entre las Sudrak, jamás antepondría los sentimientos hacia su familia. Esa confianza en la fuerza de su sangre era la base del juicio de Miselda. Al final, se decidió que la muerte de Mariuli fue un suicidio tras arrebatarle la daga a Tarita. Quizás en un intento de escapar de la agonía de su enfermedad, o quizás para dejar su muerte en sus propias manos, en lugar de en la mano del demonio de la mala salud. Desde el punto de vista de la Sudrak, la última opción se habría visto con mejores ojos. Pero... yo dejé morir a Mariuli. No fue otra que la propia Tarita quien no lo vio de esa manera. Tarita había desenvainado su daga para cerrar la boca de Mariuli. Para evitar que dijera palabras que no deseaba oír, para evitar que dejara más maldiciones atrás. Sin la acción imprudente de Tarita entonces, Mariuli no habría muerto de esa manera. Y sobre todo, un mandamiento. Al borde de la muerte, Mariuli hizo que Tarita escuchara el supuesto mandamiento que se le había otorgado. Hasta entonces, aunque Mariuli había hablado de que se le había otorgado un mandamiento, nunca había revelado su contenido. Solo al borde de la muerte se lo hizo oír a Tarita por primera vez. Gran desastre. El mandamiento era para evitar la destrucción, y esa destrucción era el gran desastre, así lo había explicado Mariuli. La implementación de contramedidas para prevenirlo, era el mandamiento de Mariuli. Un viajero, con cabello negro, y ojos negros. ¿Realmente existiría algo como un viajero que aparecería 1000 noches a partir del presente? ¿Cómo podría la muerte del viajero evitar una destrucción lo suficientemente grande como para ser llamada un gran desastre? Pero hasta el final, Mariuli había creído en el mandamiento, en el deber de un Stargazer. Irse sin cumplirlo por completo la hizo sentir como si su vida hubiera carecido de sentido. ¿Que no tenía sentido? Que era absurdo, era algo que Tarita podía afirmar sin duda. ¿Cuántas veces las palabras de Mariuli, la amabilidad de Mariuli, habían sido una salvación para ella? Debido a su existencia, Tarita se había librado de ser aplastada por el complejo de inferioridad que sentía hacia su propia hermana mayor, digna de llevar el nombre de Sudrak. Desprovista de su apoyo, Tarita no existiría como lo hacía hoy. Esto también,
Era un logro de Mariuli. Tarita no permitiría que nadie dijera que no había tenido sentido. Sobre todo, Mariuli tenía a Utakata, la hija que dio a luz tras un doloroso embarazo. No dejaré que nadie diga que todo eso no tuvo sentido. Mordiéndose los dientes con fuerza, ella alzó la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas que llenaban el cielo no habían cambiado. No le confirieron a Tarita ninguna de sus enseñanzas. Por supuesto que no. Las estrellas no hablaban. La mente de Mariuli estaba atrapada en un delirio. Aún así, incluso si ella había buscado la salvación en ese delirio, incluso si había jurado un voto. Estas estrellas o lo que sea, ojalá se hicieran añicos. Sin embargo, al mismo tiempo que dirigía su odio hacia el cielo nocturno, Tarita suplicaba esto. Que este bosque trajera un viajero, tal como le había susurrado a Mariuli. El alma de Mariuli, gobernada por la desesperación y el arrepentimiento, continuaría vagando, incapaz de unirse finalmente a los espíritus de sus ancestros. Sin cortar esa desesperación y arrepentimiento, su hermana del alma no encontraría la redención. Lo que había sucedido en esos momentos finales, era un secreto que la un joven Utakata no podía saber. Era un secreto en el que ni siquiera los parientes de sangre debían entrometerse, solo las hermanas del alma debían. Seguramente, mi flecha dispararía al viajero que traería el gran desastre, cortando de raíz los apegos de Mariuli. Para ese fin, esperó y esperó y esperó sin fin la visita del viajero, y finalmente, un día, Tarita tensó su arco al ver a su tan esperado viajero. ¿Rem? El disparo liberado del arco tensado erró el blanco, y el viajero de cabello negro y ojos negros saltó para proteger a la chica a su lado. Habiendo fijado su puntería en su corazón, el corazón de Tarita saltó con fuerza, mientras apretaba las muelas. Tras contar 1000 noches, finalmente apareció el viajero de cabello negro. Entre el blanco y el negro, el amanecer y la noche, la vida y la muerte, un anhelo contradictorio llenaba el interior de Tarita. Mientras anhelaba que los susurros de las estrellas se hicieran realidad, también deseaba que aquel supuesto mandamiento fuera un error. Pero la aparición de un viajero con cabello negro y ojos negros transformó a Tarita en una cazadora. Congelando su sangre hirviente, Tarita colocó con calma una flecha en su arco y dirigió la mirada de una cazadora hacia el bosque. Con calma, con frialdad, la punta de la flecha tensada apuntó a la vida de su objetivo. Pero la ferocidad de su alma, el rugido tan salvaje como el de una bestia, no podía ser detenida. Su alma bramaba. Bramando en aplausos ardientes. Bramando. Bramando. En ese momento, estaba bramando. Sección 6. En el momento en que la chica ciervo saltó, todo sonido desapareció del mundo. La tremenda onda de choque justo antes de eso, con el gran desastre en su centro, hizo que el mundo literalmente temblara, su fuerza parecía capaz de arrasar la ciudad misma, como si quisiera destrozar el gran desastre. Sus cuerpos enteros fueron engullidos por los vientos violentos y las réplicas del impacto, y si una fuerza miles o decenas de miles de veces más poderosa que esta hubiera estallado, habrían tenido la certeza de que cualquier existencia sería destrozada en pedazos. Sin embargo, superando incluso esa convicción, el gran desastre sobrevivió a esta destrucción. Aunque no se podía decir que estuviera sana y salva, Tarita, habiéndose convertido en una espectadora, consciente de que estaba temblando arrodillada sobre una rodilla, sintió la presencia del gran desastre habiendo escapado de la aniquilación desde más allá de la columna de humo. Rui, Medium, Al, la gente de la ciudad, estaban observando esta desesperada resistencia. Incapaz de decidir cómo debía ser, incapaz de confrontar el mandamiento por el que había sido continuamente controlada, y recordando el rostro de Mariuli manchado con el color de la sangre, Tarita fue incapaz de moverse ante el gran desastre. Todos cumplían su propio papel, dejando atrás a la inútil Tarita. Justo cuando Yorna Misigure, la gobernante de la ciudad, asestaba un golpe a expensas de su amada ciudad. Justo cuando la chica siervo, al ver que el golpe era insuficiente, saltaba de su escondite. Corriendo ferozmente, con el ojo derecho encendido, estaba la persona en un kimono, la mensajera que había hecho su aparición en la posada.
En el camino de la chica que se había presentado como Tanza, estaba el gran desastre al otro lado de la ondeante columna de humo. Tarita no entendía qué planeaba hacer. Sin embargo, no lo hagas. Por la reacción de Yorna, gritándole a la chica que corría por detrás, Tarita comprendió el objetivo y la determinación de Tanza. Tanza estaba arriesgando su propia vida para desafiar al gran desastre por algún medio. Yorna, con una idea de cuál era ese medio, y debido a su amor por la chica, intentó detenerla. Pero no significaba eso perder una oportunidad única en la vida para destruir a ese gran desastre. HK. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, Tarita levantó la cara y escudriñó su entorno, esperando una oportunidad. Anhelaba que alguien más actuara y cambiara la situación en su lugar. Sin embargo, los que habían sido sacudidos por la reciente explosión y yacían en el suelo ya no tenían fuerzas para afrontar la situación, solo Tarita las tenía. Solo Tarita, quien había dudado en participar en la frenética guerra total, tratando de soportar la tormenta acurrucándose y esperando a que pasara, era la única que aún tenía opciones en esa situación. Y entonces, Tarita. En una montaña de escombros, un hombre que se había puesto de pie llamó a la temblorosa Tarita. Era Abel. Con sangre fluyendo desde el interior de su máscara Oni, sus ojos negros miraron fijamente a Tarita. En lugar de utilizar el lenguaje, alzó el dedo y señaló hacia lo alto de los cielos. Mirar al cielo, no era lo que le estaba transmitiendo. Abel señaló los cielos, o más bien, las estrellas, es decir, el mandamiento. Al serle dicho que eligiera, Tarita se vio obligada a tomar una decisión. Los últimos momentos de la ensangrentada Mariuli, y el mandamiento de matar al viajero de cabello negro y ojos negros, resucitaron en su mente. Si ella lo ejecutara, escaparían del gran desastre. El alma de Mariuli se liberaría de sus grilletes. En consecuencia, Tarita, en silencio y sin dudarlo, sacó una flecha de su carcaj y, poniéndola en su arco, apuntó. Era un procedimiento de caza que había repetido miles y miles de veces, transformó a Tarita de una niña asustada, desconcertada y tonta que no podía hacer su trabajo, en una cazadora. Si le dijeran algo tan grandioso como elegir un método para salvar el mundo, así es como ella elegiría hacerlo. Desde el principio, la respuesta de Tarita a la proposición de los cielos, a los susurros de las estrellas, ya estaba decidida desde hacía mucho tiempo. En otras palabras, ni siquiera sé qué clase de cosa es un mandamiento. La cuerda del arco fue liberada, y la flecha tensada voló furiosamente por el aire, cortando el viento. Y no erró su objetivo. Perforó la pierna de la mujer del kimono quien estaba a punto de levantarse y echar a correr. Con un grito de sorpresa, la mujer cayó hacia adelante sobre el suelo. La impaciencia y la sorpresa grabadas en su rostro pálido, la mujer extendió la mano y gritó angustiada. Tarita entendió con dolorosa claridad que aquella voz estaba llamando a la niña que avanzaba hacia el gran desastre. Aún así, había tomado su decisión. Desobedeciendo el mandamiento confiado a su hermana del alma, permitió que la chica, que estaba arriesgando su vida, cumpliera su verdadero deseo. Yorna-sama. Pateando el suelo, justo antes de irrumpir en el lado opuesto de la nube de humo, los labios de la niña invocaron ese nombre con amorosa devoción. Y entonces, su pequeño cuerpo fue engullido por el gran desastre que la esperaba más allá de la voluta de humo. Sección 7. Retrocedamos un poco en el tiempo, justo después de que todos en la posada se movilizaran para hacer frente al gran desastre. Algunos saliendo apresuradamente, otros siguiendo órdenes, algunos encogidos de miedo, y otros con muchos pensamientos y planes arremolinándose en sus mentes. En medio de toda esta variedad, dos personas se enfrentaron. Uno que se sienta en el trono como el emperador, la cima del imperio, y otra que es meramente una lastimosa chica siervo. Yorna Misigure debe abdicar de la ciudad demonio en un intento de destruir el gran desastre. La técnica del matrimonio del alma podría tener éxito en esto, pero no hay garantía. Suponiendo que se ofreciera la ciudad demonio, y no fuera suficiente. Si eso llegara a pasar, el gran desastre, sin forma de detenerlo, amenazará con engullir todo el imperio,
o quizás incluso más, extendiéndose fuera de sus fronteras. Con la ciudad demonio como su epicentro. Yorna Sama no aprobará renunciar a esta ciudad. Esta no es una situación para sentimentalismos. Independientemente de si lo quieres o no, la ciudad será abandonada. En primer lugar, no me corresponde a mí persuadirte para que lo hagas. ¿Cree que él puede convencer a Yorna Sama? Si no puede, todo se convertirá en polvo. Si debe hacerlo, lo hará. Ese es el tipo de persona que ha mantenido esa forma de ser desde siempre. No lo entiendo. Si usted sabe tanto, y está tan seguro de él, ¿qué quiere de mí? Ya debería ser consciente de lo que pretendo. Eres joven, pero estás en una posición para ser utilizada ampliamente por la gobernante de la ciudad demonio. En caso de que el gran desastre no sea destruido, Yorna Misigure sufrirá tremendamente. La ciudad demonio será utilizada contra un gran desastre que aún no se ha desarrollado completamente, pero si eso no es suficiente. Yorna Sama. Por el bien de Yorna Misigure, la más magnífica de todas, una dama similar a una madre compasiva, por ese amor lejano debo morir una muerte de mártir, asumo. Es una gran causa. No necesito consuelo ni cumplidos, excepto las lágrimas de Yorna Sama. Sección 8. No lo hagas. Tansa corrió con Yorna detrás de ella, mientras ésta extendía la mano y gritaba con el rostro lleno de dolor. Levantando el dobladillo de su kimono, Tansa pateó el suelo, su ojo derecho ardiendo en rojo, y su joven cuerpo rebosante de una fuerza que ni siquiera los soldados imperiales fuertemente armados podrían igualar. Ella no era una luchadora excepcional, ni sobresalía en magia o técnicas especiales. Aún así, nadie podía detener a su yo actual. La razón de ello era que estaba segura de ser amada por Yorna, más que nadie. Amar a Yorna, y ser amada por Yorna, eran las cualificaciones necesarias para recibir los máximos beneficios de la técnica del matrimonio del alma. Sin embargo, el amor de Tansa por Yorna no era por interés propio. Uno quizás podría decir que el amor no pide nada a cambio, hablando con una mirada de sabelotodo. Sin embargo, Tansa creía en eso, creía que el sentimiento de amar a alguien era en sí mismo una recompensa. El pensamiento de esa persona y el latido de su corazón era la recompensa por el amor. Entonces Tansa tenía que corresponderlo, con todo su pequeño cuerpo, a cambio de lo que había recibido. Eso era exactamente la razón por la que me fue dada esta vida. La primera vez que a Tansa se le concedió audiencia con Yorna, era demasiado joven. Oculta detrás de la espalda de su amable hermana mayor, incapaz de hacer nada más que mirar hacia Yorna y su conducta digna. Pero, por primera vez en su vida, tenía la promesa de su hermana, quien había sido expulsada de un lugar a otro, de que podría vivir sus días sin que nadie la amenazara. Confiando en esa promesa, evocaba con cariño los días que había compartido con ella. La segunda vez que se le concedió audiencia con Yorna, esa promesa se rompió. Su amable hermana mayor había sido secuestrada por criaturas horribles, y en su desesperación, Tansa mordió a Yorna. Yorna no la reprendió por la falta de respeto, al contrario, escuchó sinceramente las súplicas de Tansa e incluso la ayudó a vengarse de quienes habían arrebatado a su hermana, incluso si, a cambio, sería estigmatizada como una rebelde. ¿Por qué no debería amarla? Una persona amable, que le había dado tanto amor y compasión a Tansa anteriormente. Ella lloró la muerte de la hermana mayor de Tansa, lamentó no poder cumplir su promesa y se disculpó con Tansa. ¿Por qué no debería amar a Yorna Misigure? Frente a ella, podía observar una horrible y retorcida masa negra de estancamiento acumulándose detrás de una columna de humo. La ciudad amada por Yorna había sido destruida y, sin embargo, su obstinada persistencia permanecía intacta. Tansa no se sintió intimidada por la oscuridad que hacía que todos desearan apartar la mirada. Si el miedo era una razón para vacilar, entonces eso no era lo que gobernaba el corazón de Tansa. En consecuencia, Tansa saltó hacia adelante usando los escombros como punto de apoyo, lanzándose directamente hacia el parpadeante gran desastre. Si se daba la vuelta, se convertiría en un apego persistente. Ella sabía que a su vez se convertiría en una maldición.
Pero, Tansa. Entonces, la persona que Tansa amaba la llamó por su nombre, y su mirada se dirigió hacia atrás. Allí vio a Yorna tirada en el suelo, extendiendo la mano. Una sola flecha le había atravesado dolorosamente la pierna. Ella comprendió que la persona que estaba empuñando un arco lejos de ella había sido la que realizó esa hazaña. Si no fuera por esa flecha, Yorna se habría precipitado hacia el gran desastre, hacia Tansa. Tansa estaba agradecida al tirador de la flecha, ya que ella no podría haber hecho algo tan drástico como eso. Y entonces... Yorna-sama. Sus labios se movieron. Si las palabras que siguieron llegaron a Yorna o fueron inaudibles, ella no lo sabría. Sin embargo, en ese momento, al igual que hacía todos los días antes de dormir, cada vez que se despertaba si tenía el más mínimo tiempo, ofreció una oración. Que usted, mi amada, goce de buena salud todos los días. Sección 9. En ese instante, la luz abrazó las retinas de todos de blanco. A medida que se desvanecía y los ojos quemados recuperaban gradualmente la vista, todos los seres presenciaron el fin de la ciudad demonio. El epicentro de la explosión había desaparecido, como si se hubiera arrancado un círculo y, donde debería haber estado el castillo lapislázuli y carmesí en el centro de la ciudad demonio, se había abierto un agujero titánico. Era como si el brazo de un gigante hubiera cavado el gran foso, una marca literal que probaba la existencia de una entidad temible que se había tragado la totalidad de la ciudad demonio. Y el desastre, que había sido desafiado por las fuerzas de una batalla concertada, se había desvanecido abruptamente. Fue el poder del as bajo la manga jugado por Yorna Misigure, la señora de la ciudad demonio, y todos los que habían participado en la batalla sabían que el empujón final había sido el logro de la chica que había arriesgado su vida. En otras palabras, fuimos salvados por esa chica. Soy deplorable. Así murmuró un hombre mientras se asomaba al fondo del agujero abierto, al abismo donde no quedaba nada, Kafmairulux. No había falsedad, probablemente, esas palabras eran verdaderas, desde su corazón. Como es típico de un guerrero superior al resto, este hombre honesto que se adhería a la filosofía del imperio se reprochaba a sí mismo por haber permitido que otros corrigieran sus propias deficiencias. Y lo que lo hacía aún más irritante, era que se había gastado una vida joven para ello. Originalmente, estoy en desacuerdo con usted y su gente. Ahora que las cosas se han calmado, veo que la tregua debería terminar aquí, y que deberíamos dirigirnos a eso. Entonces, ¿lucharás contra nosotros? No deberíamos. Mirando hacia atrás al gran agujero detrás de él, Kafma negó con la cabeza ante la pregunta. Frente a Kafma estaba Medium, con su espada bárbara, demasiado grande para su joven complexión, cargada a la espalda. La chica estaba maltrecha y cubierta de barro, pero incluso en medio de la devastación, su mirada era brillante. Ese hermoso haz de luz era lo que Kafma creía necesario para la ciudad demonio y sus habitantes, que habían sufrido un daño enorme. Originalmente, como general del imperio, Kafma no debería haber pasado esto por alto, pero... Ahora mismo, viajo como guardaespaldas de una persona muy importante. Ante todo, debo dar prioridad a reunirme con dicho individuo. Todo lo demás es trivial en este momento. ¿Trivial? Trivial, dices, creo que decirlo así es horrible. No. Eso no es lo que quise decir. Al recibir una objeción por ser poco escrupuloso, Kafma se estremeció ligeramente ante las pullas de Medium. Pero... una voz sombría interrumpió la agitación de Kafma, pequeña señorita Medium. Mirando hacia ellos, acercándose lentamente, había una figura de un solo brazo. Eso solo es la forma de ser humano de demostrar consideración. Está diciendo que tiene cosas más importantes que hacer, así que no peleará con nosotros. Así que dejémoslo así, ¿está bien? No puedo decir nada yo mismo. Dejaré que interpreten eso como quieran. Jay. Hay mucha gente como tú por ahí, ya sabes, indirectos como tú, hermano mayor. Encogiéndose de hombros con exasperación, el hombre, se paró junto a Medium. Al mirarlo, los ojos de Medium se abrieron de par en par con un «ah». Al-Chin, ¿de verdad lograste encontrar tu casco? Sí, de alguna manera.
Estaba tirado cerca de donde estaba la posada, así que fue una bendición disfrazada. Solo necesitaba encontrarlo, ya que sabía que no se rompería. ¿Quieres decir que es resistente? Sí, quiero decir resistente. Nadie en este mundo puede romperlo. Mientras declaraba eso, Al golpeó con los dedos el casco negro azabache que llevaba puesto. Medium asintió con la cabeza con un «¿de verdad?», en respuesta, pero Kafma le lanzó una mirada aguda a Al. Al notar la mirada en sus ojos, Al ladeó la cabeza, preguntando «¿Qué quieres hacer?». Tu opinión es que no quieres pelear con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, lo mismo para nosotros. O quizás debería decir que todos estamos demasiado agotados para eso. Nos dirigiste brillantemente durante esa batalla anterior porque sabías cómo se movería el gran desastre. Secreto comercial. O, si no te lo digo, ¿no hay tregua o algo así? No retiraré mi declaración. Negando con la cabeza, Kafma respondió a la contestación de Al con genuina sinceridad. Luego se sacudió el polvo de su raída capa con la mano, dándoles la espalda tanto a Al como a Medium. Él se volvió hacia lo que había declarado que era una persona muy importante. Cooperé con ustedes esta vez debido a estos acontecimientos. ¿Pero ustedes y yo somos enemigos? A menos que lo reconsideren, nos veremos en el campo de batalla. En ese momento, no contendré mi mano. Incluso si no nos dijeras eso. Lo mismo para nosotros también, gracias por ayudarnos. Solo hice lo que se suponía que debía hacer como general del imperio. Respondiendo así, Kafma extendió sus alas transparentes sobre su robusta espalda y se fue volando en un rápido movimiento, el batir de sus alas produciendo un fuerte ruido. Medium y Al observaron su espalda mientras se alejaba, una nube de polvo y humo envolviéndolo mientras levantaba polvo. Mientras Kafma desaparecía de la vista. Alchin, muchas gracias. De verdad, gracias. Me salvaste la vida. Bueno, es una situación en la que todos ganan. Si no fuera por tu persistencia, el asalto de esa gran cosa habría sido mucho más desigual. Habría habido mucha más gente muerta. ¿Gente muerta? Al escuchar la respuesta de Al, Medium bajó suavemente la mirada. Mirando el rostro melancólico de Medium de lado, Al jugueteó con las costuras del visor de su casco con los dedos, y dijo: Sé que no sabes a qué me refiero, y sé que no es un gran consuelo, pero si esa niña. Si Tanza no hubiera hecho eso, nos habrían aniquilado. Seguro. Quizás, sabes, podríamos habernos esforzado más. De esa manera no habría funcionado, lo intenté de todas las formas, pero no funcionó. Las desanimadas palabras de Al realmente no tenían sentido para Medium. Sin embargo, habría mentido si dijera que no era reconfortante. Ella entendió que Al había dicho algo para consolar a Medium. Así que era un consuelo genuino. Gracias, Alchin. You're welcome. Las palabras con las que Al respondió, una vez más, eran cosas que Medium no podía comprender. Sección 10. ¿Has terminado de evaluar lo que hay que hacer, Yorna Misigure? Usted. Pilas de escombros, los restos derrumbados de edificios y un agujero insondablemente grande que hablaba de la feroz batalla. Mientras Yorna estaba en la cima de una colina, contemplando el espectáculo de cicatrices que quedaban como resultado de la guerra total de la ciudad demonio de Chaos Flame contra el gran desastre, un hombre apareció debajo de ella. Abel, con el rostro oculto tras una máscara Oni, inquirió sobre sus sentimientos con un tono de voz que no daba ninguna pista de sus emociones. De pie junto a ella, Abel contempló la misma escena que Yorna, sin dejar que ninguna emoción se reflejara en sus ojos ni en su voz. Lo que puedo ofrecerte es exactamente como escribí en la misiva. Escuchemos tu respuesta. ¿Es eso realmente lo que debería decir mientras mira esta trágica escena? ¿Acaso el consuelo proporciona refugio, o la piedad un amparo? Tú y yo nacimos entre los que tienen parte de aquellos que eligieron su deber. Como tal, un segundo nuestro no tiene el mismo valor que un segundo de los demás. No desear consuelo, ni compasión, él era alguien que había elegido esa forma de ser. Comprendiendo eso, Yorna se contuvo de rebelarse contra su actitud.
Lo más importante, Jorna no ganaría nada antagonizándolo aquí por razones emocionales. Ya he perdido demasiado hoy. La ciudad, sus ciudadanos, y también el tiempo de gracia, todo eso no hace diferencia alguna. Se llamaba Tansa. La amada niña que se sacrificó para salvarnos al final. Se llamaba Tansa. Con estas palabras, Jorna sacó el Ovidome 6 de su kimono y se lo mostró a Abel. 6 Nota de traducción de Witchcall Translations. Ovidome, son accesorios que se colocan en la cuerda que ata un kimono. Se dice que estos accesorios fueron usados por primera vez por geisas, prostitutas tradicionales japonesas, un arquetipo en el que se inspira Jorna, antes de volverse de uso generalizado. Abel le lanzó una mirada de reojo mientras ella lo frotaba con un movimiento circular, cuestionando sus intenciones en silencio. La comisura exterior de los ojos de Jorna bajó ligeramente debido a esa mirada inquisitiva. Este Ovidome fue hecho con los cuernos de la hermana mayor de esa niña. Mientras lloraba sobre el cadáver de su hermana, Tansa lo hizo para mí, y aparte de eso, tanto estas horquillas como los kanzashi son tributos de mis amados hijos. Estas son las marcas de aquellos niños que han sido expulsados de sus hogares, aquellos niños que no tienen nada, y se dieron a sí mismos para corresponderme. Los coloridos adornos, las horquillas, los kanzashi, todos eran tributos de los residentes de la ciudad demonio. Algunos se habían quitado las escamas, otros habían reunido plumas, otros habían pulido sus cuernos y colmillos, solo para ofrecérselos a Jorna, su forma de vida y gratitud dándoles forma. Para Jorna, eran más valiosos que cualquier gema preciosa y tesoro, y por haber recibido tales cosas, sentía que tenía que estar a la altura de su amor. Y aún así, no puedo permitirme cometer más errores en mis promesas. Tarde o temprano, Vincent Boyaccia y su grupo, quienes se han marchado de aquí, comenzarán a moverse. No harán ningún movimiento aquí dada la situación, pero es solo cuestión de tiempo. No hay tiempo que perder. ¿Qué hará usted con respecto al lugar a donde van mis hijos? No tendremos más opción que usar la ciudad fortaleza como base al principio. En el camino, tomaremos otros pueblos y los añadiremos a nuestro estandarte. Contigo y los habitantes de la ciudad demonio, es posible. Con la pérdida de la ciudad demonio, era necesario encontrar un lugar para recibir a sus residentes varados. La propuesta de Abel era algo contundente, absurdo, que forzaba lo irrazonable sobre los demás. Pero Jorna tenía prioridades similares. Salvar a los que amaba, esa era Jorna. Una cosa más. ¿Está seguro de que está verdaderamente preparado para cumplir mi deseo que estaba en su misiva? No tengo intención de hablar de ello 2 veces. Sin embargo, debes meditarlo cuidadosamente. Meditarlo. ¿Qué priorizas, tu anhelado deseo o tu propio amor? Con Abel, cuyas emociones no eran visibles, Jorna no podía decir si sus palabras, o más bien lo que parecía ser su consejo, fueron dadas por favorabilidad o desfavorabilidad. Pero Jorna, golpeada por sus palabras, sacó un kiseru de su cinturón, arregló su punta torcida con el dedo, lo encendió y dejó que el humo púrpura se elevara. Abajo, los seres queridos de Jorna estaban sondeando la ciudad rota, reuniendo sus vidas, las partes que lo sustentaban, preparándose para lo que vendría después. Dependía de Jorna darles refugio y ser la luz que les mostrara el camino hacia el mañana. Darle a Abel el beneficio de la duda, y arrastrar a Vincent Boyaccia, no, al farsante que actuaba como él, fuera del trono, y hacerle cumplir la promesa en su misiva. Y sobre el contenido de las promesas a cumplir. ¿No deberían ser los padres los que mueren primero, Tansa? Y así, la amada niña quien había decidido su propio destino se desvaneció, al igual que el humo púrpura en el viento fugaz. Sección 11. Con el humo púrpura elevándose a sus espaldas, ella recibió al hombre de la máscara Oni mientras descendía de la colina. El que estaba siendo recibido, Abel, soltó un bufido al ver a Tarita de pie sin rumbo. Si es por la pierna que atravesaste, entonces no hay de qué preocuparse. Con su habilidad de curación, la herida debería estar sanada para mañana. Me alegro por eso. Aunque no es eso lo que me preocupaba. Tal como había dicho Abel, no había ninguna señal de que Jorna favoreciera su pierna en su postura desde la distancia.
Sin embargo, la causa de su apariencia demacrada, con su kimono y cabello en desorden, claramente no era su herida en la pierna. Y Tarita era profundamente consciente de que este era el resultado de su propia lección. En ese momento, habiéndosele confiado una lección, la propia Tarita había dejado la decisión a una flecha. Si ella hubiera seguido el mandamiento de Mariuli como una Stargazer, Tarita debería haber atravesado el corazón de Abel con esa flecha. Era cierto que esta era la posibilidad más prometedora entre las opciones de Tarita, aunque era difícil imaginar qué tipo de causalidad llevaría esto a sofocar el gran desastre. Pero considerando que Mariuli, quien era tan querida para ella, se había convertido en una existencia desconocida para ella, obedeciendo únicamente a las estrellas, era una decisión no muy diferente a la de acortar la propia vida. Al final, ese fue el único punto que hizo que Tarita se decidiera por esa decisión. Tarita detestaba las estrellas que habían cambiado a Mariuli. Por lo tanto, no podía obedecer a las estrellas. Como resultado, la chica siervo que corrió a través dio su propia vida a cambio de destruir el gran desastre, y aunque la ciudad demonio se perdió, ella protegió lo que era precioso para ella. Lo protegió hasta el final. Y a pesar de eso, no pareces tan complacida. Hice lo correcto, ¿no? No seguir el mandamiento, y no dispararte. Como si yo, en la posición de quien no fue disparado, fuera a decirte que deberías haber disparado. Cuán correcta o incorrecta fue tu decisión, tampoco está en el ámbito de las cosas de las que yo debería hablar. Por muy cliché que suene, la rectitud de tu elección solo puede ser probada por tus propias acciones más adelante. Esas palabras, no creo que sean tuyas. Correcto. De Iris y el rey de las espinas. Una cita de un clásico. Habiendo hablado de un asunto que Tarita no entendía, Abel negó con la cabeza, declarando, no necesitas comprenderlo. Luego examinó a Tarita de arriba abajo. Puede que aún sienta cierta inquietud, pero parece que la ha superado en cierta medida. Ahora, ¿qué harás? No lo sé con seguridad. Solo quiero volver a esa ciudad y tener una conversación con mi hermana y mi gente. Me gustaría hablar con la hija de mi ya fallecida hermana del alma. ¿Una hermana del alma, que te dejó un mandamiento? Esa aclaración de por qué tú misma no eres una Stargazer tiene sentido ahora. Un grupo cada vez más abominable. Abominable. No me refería a ti. Entiendo tu plan general. Abel respondió secamente a los murmullos de Tarita, con la mirada fija en la ciudad. Un gran número de personas marchaba por las calles que se habían convertido en ruinas, reuniendo en seres domésticos que habían escapado al daño, así como materiales que podían ser utilizados para algún propósito, y reanudaron lo que se necesitaba para mantenerse con vida. Eran un pueblo resiliente, y Tarita estaba genuinamente impresionada por el modo de vida de los de la ciudad demonio. Recordando los orígenes de la ciudad demonio, probablemente estaban acostumbrados a ser perseguidos, oprimidos y a perder. Incluso teniendo eso en cuenta, eran resilientes. Por eso, esa gente, vas a arrastrarlos a tu lucha. En efecto. Tarita guardó silencio ante esa respuesta breve y definitiva. No hubo vacilación. Abel observó a la gente esforzándose al máximo en la tierra devastada, pero aún así, se mantuvo firme en su propósito original al venir a Chaos Flame, juntando los talones con un ruido. Entonces, aunque la opinión de Abel Chan podría ser correcta, me pregunto si la gente a su alrededor va a obedecer tan tranquilamente. Incluso a la hermana Orejas de Zorro le costaría estar de nuestro lado emocionalmente, ¿verdad? Mientras expresaba una opinión razonable, Al se unió a Abel y Tarita. Parecía que había encontrado con éxito lo que estaba buscando. Al lado de Al, quien se había vuelto a poner su familiar casco en la cabeza, estaba Medium, quien miró a Abel con sus redondos ojos azules. Siento lo mismo que Al Chin. Me alegraría que Yorna-chan estuviera de nuestro lado, pero con Tansa-chan y la ciudad terminando así. ¿Estás diciendo que Yorna Misigure no nos seguirá, a nosotros que hemos traído la existencia en el centro de la catástrofe? Esa idea es excesivamente sentimental. Ella ya ha tomado una decisión. De verdad. Abel Chin, no habrás vuelto a decir algo horrible por tu cuenta, ¿verdad?
Independientemente de lo despiadado que sea, diré lo que hay que hacer. Mis intenciones son claras. Las mejillas de Medium se hincharon ante la negativa de Abel a negar la pregunta que ella le había planteado. De hecho, por lo que los oídos de Tarita habían captado, el intercambio entre Abel y Jorna no había sido emocional, pero distaba mucho de ser gentil, tranquilo y afectuoso. Aún así, la razón por la que Abel no dudaba de las intenciones de Jorna como él lo hacía era porque ¿estás preparado para aprovecharte de la debilidad de la señorita Jorna? Después de todo, si ella no sigue el mismo camino que nosotros, no puede proteger a los residentes de la ciudad que no tienen a dónde ir, ¿verdad? Cielos. Otra vez con tus palabras despiadadas, Abel Chin. ¿Qué otra opción poseen? La única otra opción que les queda es aferrarse a su obstinación sin sentido y morir como perros. No hay otra manera, pero hay otra forma de decirlo, ¿por qué no lo entiendes? Abel dirigió una mirada gélida hacia Medium a través de su máscara Oni, esta última presionándolo para que respondiera alzando la voz. Parte de la razón era que el pensamiento de Medium se estaba volviendo tan infantil como su apariencia, pero ver a los dos chocar era malo para el corazón de Tarita. Honestamente, los sentimientos de Tarita también estaban más cerca de los de Medium. Sin embargo, mientras siguiera el pacto entre el emperador del pasado y la gente de Sudrak, Tarita no podía abandonar a Abel y convertirse en su enemiga. Tienes razón en estar enfadada, pequeña señorita Medium. Sin embargo, personalmente no me disgusta la idea de Abel de usar todo lo que pueda. No tendría ninguna objeción si esa Onechan viniera con nosotros solo por propósitos utilitarios. Les estoy diciendo que tengo muchas objeciones, también te odio a ti, Alchin. Me duele el corazón al oír que la pequeña señorita Medium me odia. Eso aparte. Cortando su frase allí, mientras mantenía a raya a Medium, quien estaba fulminando con la mirada a Abel y a él mismo, Al dirigió su mirada hacia el gran agujero en el centro de la ciudad. Una vez que ese movimiento capturó la atención de Tarita y los demás, y, volviéndose también hacia él, expresó: hablemos de uno de los nuestros, sobre el hermano. Mientras Al sacaba el tema, el aire reseco se tensó un poco más. Era un tema que todos sabían que debía hablarse, pero al mismo tiempo, era un tema sobre el que todos se sentían un poco incómodos, preguntándose qué decir. En cualquier caso, Subaru-chin, ¿a dónde te has ido? El sombrío murmullo de Medium hablaba de un daño de menores proporciones causado por el gran desastre. En comparación con el hecho de que una de las ciudades más grandes de las que se enorgullecía el imperio había desaparecido por completo, y el hecho de que las vidas de 2 emperadores habían estado en peligro, ese daño quizás podría decirse que era bastante trivial. Sin embargo, para el grupo que vino a la ciudad demonio, era un daño que no podía pasarse por alto. Jorna-chan dijo que las sombras desbordaron de Subaru-chin. El viejo Olvar también dijo eso. Estaba sonriendo aunque le faltaba la mano derecha. Como alguien con una larga historia de tener un solo brazo, fue increíble. La actitud del viejo, ¿quieres decir, o fue lo que dijo? Es frustrante, pero aquí, es la actitud. En cuanto a lo que decía, estoy seguro de que es verdad. Con un chasquido de lengua, Al dijo que confiaba en el testimonio de Olbart. Tarita tampoco tenía una buena impresión del monstruoso anciano, pero también era cierto que no tenía ninguna razón para mentir. Mientras lo que había declarado no contradijera lo que dijo Jorna, probablemente era cierto. De repente, lo que le vino a la mente a Tarita fue el recuerdo del último deseo y testamento de Mariuli, un viajero, con cabello negro y ojos negros. Al avistar por primera vez a Subaru en el bosque y apuntar a su vida, no había habido ninguna duda en su mente sobre él. Más tarde, una vez que se enteró de la existencia de Abel atrapado en el pueblo y su verdadera identidad fue revelada, ella creyó que había juzgado mal a su oponente y que el objetivo del mandamiento era Abel, pero... ¿Y sí? ¿Y si hubiera sido Subaru, el responsable del gran desastre previsto por Mariuli como la Stargazer? Por eso podría ser que el gran desastre se había desbordado con Subaru en el centro. Hay una cosa en la que debemos unificar nuestros puntos de vista. La angustia de Tarita fue dejada de lado mientras Abel levantaba un dedo en el centro del grupo. Habiendo captado su atención, Abel observó los rostros de Medium, Al y Tarita respectivamente, y luego declaró:
Por tu forma de hablar, la supervivencia de esa cosa, de Natsuki Subaru, no es algo de lo que dudes. ¿Crees en serio que todavía sigue con vida después de esa cena miserable? Por supuesto. Que él muera es algo. No digas nada como que no quieres pensar en ello. Incluso si es difícil para ti aceptarlo, las cosas que deben suceder, sucederán. La vida y la muerte de los demás camina por una delgada línea. Abel Chin. El tono pragmático de Abel chocó de frente con la insistencia emocional de Medium. En cuanto a Tarita, sus sentimientos aquí, también, se inclinaban hacia Medium. Pero no tenía la esperanza de que Subaru pudiera haber sobrevivido, ya que había estado en el corazón de esta catástrofe. Quizás, era porque su vida diaria la pasaba cazando, entrando en contacto con la vida y la muerte de los seres vivos. La gente de Sudrak eran guerreras valientes, pero incluso las cacerías rutinarias eran mortales. A veces, las bestias contraatacaban en sus estertores, y sus compañeras perdían la vida. La gente moría. Fácilmente. Si esas personas eran importantes o no, no hacía ninguna diferencia. Desafortunadamente, Subaru, el hermano está vivo. Alchin. Negando con la cabeza, Tarita intentó expresar sus condolencias. Pero su declaración fue interrumpida por las palabras llenas de convicción de Al. Oírlas hizo que el rostro de Medium se iluminara. Naturalmente, Abel volvió sus ojos, que parecían estar de mal humor, hacia el payaso. ¿Cómo puedes estar tan seguro de su supervivencia? Simple y llanamente, es porque Natsuki Subaru es ese tipo de persona. O más bien. ¿El mundo no ha sido destruido? Ese es mi razonamiento. Tarita no pudo digerir por completo el razonamiento y la lógica que Al expuso. Parecía que lo mismo le pasaba a Medium, quien también ladeó la cabeza con una mirada de incomprensión. Abel también lo interrumpió de una sola vez, diciéndole, deja de decir tonterías, textualmente. No tengo el tiempo para escuchar tus tonterías. Si deseas ser un payaso, hazlo cerca de Priscila. Me encantaría hacer precisamente eso, pero desafortunadamente la princesa no está aquí. Hablando de ese hecho desafortunado, me gustaría preguntarte lo mismo a ti, Abel-chan. ¿Qué es? ¿Qué piensas, Abel-chan? ¿Crees que el hermano está muerto? Tocando la barbilla de su casco, Al le preguntó a Abel sobre los pensamientos de este último. Era una pregunta sin sentido. Él fue quien originalmente había comenzado el interrogatorio en ese tono, cuestionando su cordura por creer que Subaru seguía vivo. Naturalmente, los pensamientos de Abel eran: dado que eso no era el gran desastre, le queda un papel que cumplir. Si posee la habilidad para ese propósito, sería prematuro asumir que está muerto. ¿Abel-chin? Pero lo que Abel declaró en realidad fue lo contrario de lo que Tarita esperaba. La respuesta dejó a Tarita sin palabras, e incluso Medium, quien debería haber obtenido la respuesta que buscaba, abrió los ojos con sorpresa. Sin embargo, Abel, sin encontrarse con las miradas de Tarita y los demás, se dio la vuelta inmediatamente después y se alejó lentamente de ese lugar. Mirándose a las caras, Tarita y Medium lo siguieron. Al siguió también las espaldas de esos tres, ladeando la cabeza desconcertado. Abel-chin, ¿qué quieres decir? Explícalo ya. ¿Para qué necesitas una explicación? De todo. Estabas hablando como si Subaru-chin estuviera muerto hasta hace un momento, por eso. Solo dije que, si crees que sobrevivió, necesitas presentarme un argumento que no sea emocional. Yo creo que tiene una razón para sobrevivir. Por eso creo que sobrevivió. Eso es todo. HK. La respuesta de Abel, desprovista de amabilidad, hizo que Medium se sonrojara y expresara su descontento. Eso, tampoco, tuvo ningún efecto en Abel, ni siquiera miró hacia atrás. Los pies de Abel, con los tres a remolque, finalmente se detuvieron después de caminar un rato. Lo hicieron justo enfrente del gigantesco agujero hecho por el ahora disperso gran desastre, donde una vez estuvo la ciudad demonio. Y allí, ¡guau! Allí, agachada al borde del agujero, había una niña pequeña, Rui, con la cabeza agacha.
Su ropa blanca estaba completamente manchada de barro, y ella estaba cavando débilmente la tierra con sus manos desnudas. Sus manos estaban sucias por la tierra, pero también era notable que estaban manchadas de rojo por el sangrado de sus uñas rotas. Rui-chan. En pánico, Medium corrió hacia Rui y abrazó a la niña por detrás. Incluso con el abrazo de Medium, las manos de Rui no se detuvieron. Pateando el suelo, o apartando escombros, la niña seguía buscando algo, no algo. Está buscando a Subaru. Para bien o para mal, supongo. TCH, no deja un buen sabor de boca. Mientras observaban la espalda de la pequeña Rui, Tarita y Al exhalaron cada uno sus propios pensamientos. Sin que Tarita lo supiera, la actitud de Al hacia Rui se había vuelto terriblemente irritada. Sin embargo, Al había sido quien protegió a Rui del golpe final, el que explotó al gran desastre. Así que Tarita no podía descifrar del todo la relación entre los dos en ese aspecto. Indagar en ello ahora probablemente no haría feliz a nadie. Ella tenía una vaga idea, pero Tarita actuó como si no hubiera escuchado el tema que se había profundizado. Detente ya. Cavar en la tierra y mirar debajo de los escombros no te ayudará a encontrar lo que buscas. Ayu. Mientras Rui era abrazada por Medium, Abel se paró detrás de ella. Girando la cabeza para ver la mirada de la máscara Oni dirigida a ella, Rui hizo una cara que no era ni de ira, ni de tristeza. Parecía estar condenando a Abel y apelando para que no la detuviera. A Abel no le importaba si era lo primero, e incluso si fuera lo segundo, llegaría a oídos sordos. Así que, movió la barbilla en dirección al centro del gran pozo al lado de Rui. Descubrirlo te requerirá mucho esfuerzo. Como mínimo, él no emergerá si estás escarbando tú sola en la tierra, además, ni siquiera eres consciente de a dónde fue arrastrado. Ua. Buscando sin luz en la oscuridad de la noche, no lo encontrarás. Harías bien en reconocer eso. Las despiadadas palabras de Abel hicieron que Rui se sonrojara y abriera la boca en vehemente protesta. Por su vigor y su mirada de ira, era evidente que nunca se rendiría en la búsqueda de Subaru, y que estaba convencida de que lo encontraría sin falta. Y entonces... Abel-chin, ¿hay alguna forma de encontrar a Subaru-chin? La forma en que lo dijiste, sobre cómo Rui-chan no puede encontrar a Subaru-chin sola, ¿tienes un método mejor en mente? Mientras Medium le hacía una pregunta a Abel, mirándolo a los ojos, Rui se emocionó más mientras Medium la abrazaba. Mientras el vigor de Rui subsistía gracias a las palabras de Medium, Abel cerró un ojo y... No eres muy perceptiva, pero tienes buenos instintos, ¿no es así? Tú y tu hermano son como dos gotas de agua. Por supuesto, porque el hermano mayor y yo somos hermano y hermana, más importante, respóndeme como es debido, ¿hay alguna forma de encontrar a Subaru-chin? ¿La hay? ¿No la hay? ¿La hay? Las expectativas crecieron, y Medium lanzó la misma pregunta una y otra vez. Suspirando ante el entusiasmo de Medium, Abel hizo una pausa y luego añadió: No es nada tan formal como un método de búsqueda. El objetivo original no sería encontrar a alguien que ha desaparecido, sino asegurar un pretexto para sembrar el caos en la capital imperial. Hazlo más fácil de entender. Si ese plan funciona, tu deseo y el de esta niña pueden hacerse realidad. Después de todo, todo el imperio buscará por todas partes a esa persona. ¿Todo el imperio, buscando a Subaru, dice? Al captar una parte intrigante de las palabras de Abel, las cejas de Tarita se fruncieron. Al igual que Medium, Tarita no era la persona más perceptiva. La única diferencia era que Medium diría en voz alta que no entendía lo que no entendía, mientras que Tarita se lo guardaría para sí misma. Incluso el intento de Abel de desglosarlo no fue del todo comprendido por Tarita debido a su falta de conocimiento previo. Sin embargo, wow. La intención detrás de esas palabras solo había sido transmitida con certeza a aquella a quien se había dirigido. Rui, quien había estado al borde de un estallido violento, se relajó en los brazos de Medium, y, mirando a un inmóvil Abel, lanzó una pregunta sin el uso del lenguaje. En respuesta, Abel asintió, pronunciando, por supuesto. Aunque,
probablemente él no sabía su significado exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos implementar este plan para encontrar al hermano? Nada tan difícil, solo correr la voz. Esa mala costumbre otra vez. Abel respondió a la pregunta de Al, y Medium lo fulminó con la mirada de nuevo. Entonces, Abel suspiró, como anticipando el acoso que seguiría por parte de Medium, y continuó. Continuó con que el hijo ilegítimo de Vincent Boyaccia, una abominación de cabello negro y ojos negros, está buscando la posición de su padre. Precisamente como una recreación de la guillotina de Magrisa. Sección 12. En el mismo día, a la misma hora, en un cierto lugar. HK. Forzó su cuerpo empapado a levantarse, acercándose más al suelo, al que sus dedos apenas se aferraban. No habría vuelta atrás si soltaba esa sensación, ni por un momento. Esto era literalmente una lucha a muerte, no, más bien, una lucha por su vida. El agua negra como el carbón, en un espacio sin escapatoria, le hizo experimentar una cadena de sufrimiento que no parecía ni sueño ni realidad. Sentía como si hubiera sido mordido una y otra vez por un gran pez que acechaba bajo el agua. Sentía que se estaba ahogando, con los pulmones llenos de agua acre, mordiéndose el sabor de la sangre, incapaz de respirar. Pudo haber habido algunas veces en las que se desmayó por hipotermia o falta de resistencia, su vida apagándose en medio del sueño. Y así, mientras repetía eso, acumulando eso, debatiéndose, así, finalmente, va. Forzó su cuerpo hacia la orilla mientras tosía el agua que había tragado. Fue duro, angustioso y pesado. Desde el fondo de su corazón, deseaba poder utilizar ambas manos para facilitar las cosas. Sin embargo, no podía hacerlo. Opuesto a su mano derecha, que se había aferrado a la orilla, envuelto alrededor de su mano izquierda, había algo que nunca podría soltar. Había fracasado una y otra vez antes de haber comprendido su identidad. Había acabado por soltarlo. Sin embargo, una vez que comprendió lo que era, absolutamente nunca podría soltarlo. Y así había acumulado tantos errores, y sin embargo, ¿no se había rendido? Antes de hacérselo a sí mismo, empujó hacia la orilla a quien llevaba en su brazo izquierdo la chica. Aunque era de tamaño pequeño, seguía siendo pesada. Esperaba que ella le perdonara por haberle quitado algunas prendas en el camino para hacerla más ligera. Su precioso kimono se había empapado de agua, volviéndose mucho más pesado que la ropa normal. Algo también se había clavado bruscamente en su costado y nuca al tirar de ella hacia sí mismo. La razón de ello, habían sido las espléndidas astas que brotaban de su cabeza. Con este dolor, preferiría que ella considerara su rudeza como algo mutuo. Empujó a la chica hasta la orilla, y ahora todo lo que quedaba era reunir sus últimas fuerzas y subirse también a la costa. Sin embargo, quizás porque el hilo de tensión se cortó una vez que la chica estuvo en la orilla, fue incapaz de procurar esa última fuerza para reunir, y sus manos solo arañaron infructuosamente en tierra seca. Su cabeza vacilante y el zumbido en sus oídos lo reprendían, transmitiendo que no podía permanecer como estaba. Era el presagio de que su conciencia se estaba desvaneciendo. Y perder la conciencia aquí, significaba la muerte. Si la tensión se cortaba, y su fuerza de voluntad para lograr cualquier cosa se rompía, se quedaría atascado repitiendo el sueño y la realidad para obtener esta suerte una vez más. Cualquier cosa menos eso, pensó, luchando en serio más, y más, y más, como para reavivar su conciencia. Su conciencia se desvanecía. Finalmente, su mano soltó la orilla. Cuidado. En ese momento, mientras aflojaba su agarre en la orilla y se hundía una vez más en el agua, alguien sostuvo esa mano. Unos dedos firmes y delgados agarraron su muñeca, tirando de su cuerpo que se desplomaba hacia la costa. Su rostro emergió del agua mientras jadeaba en busca de aire, y justo antes de perder el conocimiento, miró a la otra persona. Solo, ¿quién era el que había agarrado su mano? Sin embargo. No hagamos eso. Estás a punto de perder el conocimiento en cualquier momento. ¿Verdad? Eso sería un poco mediocre si es así. Habiendo tenido esta oportunidad, preferiría empezar las cosas de una manera más dramática.
De todas las cosas, la mano opuesta a la que le sostenía vino a cubrir sus ojos mientras intentaba echar un vistazo al otro. Lo que observó, no fue más que las arrugas de la palma de la otra persona. La mano de un desconocido con una línea de la vida inusualmente larga, 7 con eso como lo último que vio, su conciencia, se desvaneció. Sin embargo, buen trabajo nadando hasta aquí, de verdad, qué extraña coincidencia, caminar a donde me llevó el viento me trajo aquí, vaya, 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 qué bien, ¿no? Atrapado por su conciencia que se desvanecía, esa alegre voz lo acompañó hasta el final. Esa voz, casi semejante a un trueno enérgico. ¿No tienes la sensación de que una gran historia va a comenzar? Con esa pregunta que no podía tener respuesta, su conciencia, la conciencia de Natsuki Subaru, se perdió sin responder. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.